El aire de Ajaccio, en la isla de Córcega, era denso con el olor de la sal y el azahar. Era un aroma agridulce, como el destino que aguardaba a un joven nacido bajo un cielo convulso. El sol de agosto de 1769 ardía sobre las calles de piedra. La Francia monárquica de Luis XV acababa de anexionar la isla, ahogando en sangre el grito de libertad de los corsos. Es en este crisol de identidad y derrota donde nace Napoleón Bonaparte. Lo hace en el seno de una familia de la pequeña nobleza, los Bonaparte, aferrados a sus raíces, a una lengua y una cultura que no eran francesas. Su madre, Leticia Ramolino, una mujer de carácter indomable, lo ve con ojos que presagian una grandeza feroz. Sostiene al recién nacido en sus brazos. Se acerca a la ventana y mira hacia las montañas. Córcega no se doblegaría. Y su hijo tampoco. La infancia de Napoleón fue un campo de batalla. Un niño pequeño, de complexión delgada, pero con unos ojos oscuros que devoraban todo a su alrededor. Se crió entre el orgullo corso y la opresión francesa. Su padre, Carlo María Bonaparte, se adapta. Busca el favor de la nueva administración francesa para asegurar un futuro a su numerosa prole. Pero el joven Napoleón se aferra a la identidad corsa. A menudo lo encontramos con sus hermanos, jugando a ser soldados entre las colinas de la isla. Sus juegos no son de niños, son representaciones de las batallas que ve en su imaginación. La tensión es palpable en la casa, entre el pragmatismo del padre y el desafío de la madre. Leticia inculca en sus hijos una disciplina espartana, una dureza emocional que será el cimiento de la voluntad de Napoleón. A los 9 años, el padre de Napoleón consigue una beca para que su hijo ingrese en la prestigiosa escuela militar de Brienne, en el corazón de Francia. El viaje es un salto al vacío. El niño, un extranjero en su propia patria, llega a un mundo de privilegios, de aristócratas franceses que lo miran con desprecio. Le llaman la paille au nez, la paja en la nariz, una burla a su acento y a su origen. Se siente solo, un paria, un extraño. Pero en ese aislamiento florece su verdadera naturaleza. Se refugia en los libros, en la historia de los grandes generales romanos, de Aníbal, de Julio César. Pasa horas en la biblioteca, devorando tratados de artillería, de estrategia, de matemáticas. Su mente, una esponja prodigiosa, absorbe cada dato, cada lección. Su ambición es una llama que arde en la oscuridad de su soledad. Su talento para las matemáticas y la artillería se hace evidente. Sus profesores, al principio escépticos, comienzan a notar su genialidad. Es un estratega nato. En los juegos de guerra de la escuela, Napoleón no solo lidera a su equipo, sino que diseña tácticas innovadoras, burlando a sus oponentes con movimientos inesperados. Pero su carácter sigue siendo volátil, explosivo. Una ira contenida que estalla ante cualquier insulto a su dignidad, a su origen corso. La humillación se convierte en su combustible. En su mente, cada desprecio es una cuenta por saldar. En 1784, Napoleón, a sus 15 años, es admitido en la prestigiosa École Militaire de París. Una hazaña para un muchacho sin fortuna ni conexiones. El contraste con Brienne es abrumador. La ciudad de las luces, con sus intrigas palaciegas y sus lujos decadentes. Mientras tanto, en las calles, el murmullo de la revuelta comienza a escucharse. El descontento popular, la crisis económica y el hambre se mezclan con las ideas de la Ilustración. Napoleón observa todo. Lee los panfletos, escucha las discusiones. En lugar de dejarse seducir por el lujo, se distancia de sus compañeros, se mantiene al margen. La muerte de su padre en 1785 lo obliga a volver a Córcega brevemente. Es una pérdida que lo afecta profundamente, dejándolo con la responsabilidad de su familia. La tristeza y la frustración lo invaden, pero también lo endurecen. Vuelve a Francia, a la École, con un sentido de urgencia. Debe triunfar. No solo por él, sino por los suyos. El tiempo se acelera.
Los rumores de insurrección se hacen más fuertes. La aristocracia sigue bailando en Versalles, ignorante del abismo que se abre bajo sus pies. En 1786, a los 16 años, se gradúa de la École Militaire como teniente de artillería. Su primera asignación es en el regimiento de la Fère. Es el año en que los cimientos de la monarquía francesa empiezan a tambalearse. Las ideas de igualdad, libertad y fraternidad se extienden como la pólvora. Napoleón, aunque fascinado por las ideas revolucionarias, se mantiene cauteloso. Su lealtad es un dilema. ¿A quién debe servir? ¿A la monarquía que lo ha educado o al pueblo que clama por un cambio? Su mente pragmática sopesa las opciones. Observa a los hombres a su alrededor. Evalúa sus motivaciones. Los años que siguen son de incertidumbre. En 1789, estalla la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla, un símbolo de la opresión, conmociona a toda Europa. El viejo orden se derrumba. Napoleón, que ha vuelto a Córcega, ve en la revolución una oportunidad. Se une al movimiento jacobino, el ala más radical. Participa en la política local, en la lucha por el control de la isla. El pueblo de Córcega, que tanto ama, se divide. La familia Bonaparte, por su lealtad a la revolución, se enfrenta a sus antiguos compatriotas. El conflicto en Córcega se intensifica. Los sentimientos independentistas, liderados por Pasquale Paoli, se oponen a la revolución y a la familia Bonaparte. La lealtad de Napoleón cambia. Ha visto la brutalidad y el caos de la revolución, pero también su promesa de un nuevo orden. La lucha entre sus raíces corsas y su ambición francesa se vuelve insostenible. Paoli, el héroe de su infancia, lo considera un traidor. En la isla que lo vio nacer, se siente un extranjero, otra vez. Su familia es perseguida. Un día de verano de 1793, con la turba aullando a las puertas, los Bonaparte se ven obligados a huir, a abandonar su hogar. En un pequeño bote, la familia Bonaparte escapa de Córcega, dejando atrás su historia, su patrimonio, su identidad. Llegan a Francia, a Marsella, como refugiados. Han perdido todo. Pero Napoleón, con los ojos fijos en la costa francesa, no ve la derrota. Ve un nuevo comienzo. Un vasto continente de oportunidades. La revolución ha abierto un camino para hombres de talento, sin importar su origen. Y él tiene el talento. La sed de revancha por la humillación sufrida, por el destierro de su hogar, arde en su pecho. Ahora es un hombre sin patria, con una sola lealtad, a sí mismo. ¿Qué hará un hombre así, libre de ataduras, en un país en caos? ¿Qué pasará cuando el destino de Francia se cruce con el de este joven teniente, desterrado y con sed de gloria? El mundo está a punto de descubrirlo. El caos de la Revolución Francesa era un torbellino. La guillotina era la protagonista en París, y el miedo, la moneda de cambio. A un joven Napoleón Bonaparte, recién llegado de Córcega y refugiado en Marsella con su familia, la situación le ofrece un lienzo en blanco. Ya no es el teniente de la Fère, ahora es un hombre sin ataduras. Su lealtad a la revolución es la única llave que tiene para abrirse camino en este nuevo mundo. En este contexto de purgas y traiciones, Napoleón se alinea con la facción de Robespierre, el arquitecto del terror. Es una alianza calculada. Su hermano Agustín, ya metido en la política revolucionaria, le consigue un puesto, comandante de artillería en el asedio a la ciudad de Tolón. Tolón, en la costa mediterránea, era el corazón de la armada francesa. Pero la ciudad se había rebelado contra la República, y en un acto de traición, había entregado su puerto a las flotas de Gran Bretaña y España. Para la Francia revolucionaria, recuperar Tolón no era solo una cuestión militar, era una cuestión de supervivencia. Era el año 1793. Napoleón, con 24 años, llega a un campamento militar desorganizado y pesimista. Los generales a cargo eran incompetentes, las tropas, indisciplinadas. Napoleón observa a su alrededor, su mente estratégica ya trabajando, viendo las fallas y las oportunidades. El joven comandante de artillería, delgado y pálido, es recibido con desdén.
Los otros oficiales se burlan de su juventud, de su acento corso. Lo llaman el pequeño cabo, de forma despectiva. Pero Napoleón, con una calma que desmiente su ambición, los ignora. Se sumerge en el problema. El plan de los generales era inútil. Un ataque frontal contra las fortificaciones británicas que solo conduciría a una masacre. Noche y día, Napoleón recorre las colinas que rodean la bahía. Observa la posición de los cañones enemigos. Estudia el terreno. Su mente de artillero visualiza el verdadero punto débil. El verdadero objetivo no es la ciudad, les dice, con una convicción que los desarma. Es la bahía. Si tomamos la altura que domina el puerto, la llamada Pequeña Gibraltar, nuestros cañones podrán hundir la flota enemiga. Sin sus barcos, Tolón caerá por sí misma. Su plan es audaz, inconvencional. Los generales se resisten. No confían en un muchacho. Pero el comisario político de la convención, un joven llamado Agustín Robespierre, el hermano del temido líder, ve en Napoleón algo más que un simple oficial. Ve una mente brillante. Robespierre le da a Napoleón el mando total sobre las operaciones de artillería. En las semanas siguientes, el joven comandante transforma el asedio. Consigue cañones viejos, repara las piezas, entrena a los soldados. Su energía es inagotable. Es duro, exigente, pero también inspira lealtad. Se le ve en el frente, bajo el fuego, dirigiendo los asaltos, calculando trayectorias. Uno de sus hombres, un sargento, tiene la mano rota por una explosión. Napoleón le pide que escriba una carta. El sargento se disculpa por su letra temblorosa. No importa, le dice Napoleón, esto te hará famoso. La anécdota se convierte en leyenda entre las tropas. Un líder que valora el esfuerzo, que está a su lado. En un día gris de diciembre de 1793, comienza el ataque. El asalto a la Pequeña Gibraltar es feroz. El frío, la lluvia, el barro, el fuego de los cañones británicos. Napoleón, a caballo, es alcanzado en el muslo por una bayoneta. El dolor es agudo, pero no lo detiene. Se niega a abandonar el campo de batalla. La herida lo mantendrá cojo por el resto de su vida, pero en ese momento, es una insignificancia. El asalto triunfa. Las tropas francesas toman la altura. Los cañones de Napoleón se emplazan y apuntan hacia la bahía. El plan de Napoleón se revela como una obra de arte estratégica. Desde la Pequeña Gibraltar, los cañones franceses comienzan a llover fuego sobre la flota anglo-española. Las explosiones, el humo, el pánico. La bahía se convierte en un infierno. El almirante británico, Lord Hood, viendo la situación insostenible, ordena la retirada. En la noche del 18 de diciembre, los barcos británicos y españoles abandonan el puerto, llevándose consigo a miles de civiles franceses que habían colaborado con ellos. La ciudad de Tolón, ahora indefensa, se rinde a las tropas de la República. La victoria de Tolón es monumental. Es la primera victoria significativa de la República contra la coalición. El nombre de Napoleón Bonaparte, hasta entonces desconocido, se extiende por los despachos de París. En solo unas semanas, ha pasado de ser un oscuro y despreciado teniente a ser un héroe nacional. Es ascendido a general de brigada. Un meteórico ascenso que desconcierta a los viejos generales. Su informe, una pieza de brillantez militar y política, consolida su posición. La victoria, sin embargo, tiene un precio. La posterior purga en Tolón, llevada a cabo por los revolucionarios, es brutal. Cientos de civiles son ejecutados en el campo de Marte. Años más tarde, Napoleón, ya emperador, hablará con desdén de esta masacre. Pero en ese momento, para él, la prioridad es la supervivencia. Ha demostrado su valía, su talento. Ha sabido jugar el juego de la revolución. Se ha posicionado como un hombre indispensable. Su relación con los Robespierre es ahora su seguro de vida. En el verano de 1794, la marea de la revolución cambia de nuevo. El terror llega a su fin. Maximilien Robespierre es arrestado y ejecutado en la guillotina. La facción jacobina,
con la que Napoleón se había aliado, se derrumba. De la noche a la mañana, el héroe de Tolón se encuentra en una posición precaria. Por su estrecha relación con el hermano de Robespierre, Napoleón Bonaparte es arrestado por traición. Está en prisión, su futuro incierto, su vida pendiendo de un hilo. El mismo sistema que lo encumbró, ahora amenaza con destruirlo. ¿Cómo logrará este joven general sobrevivir a la caída de sus aliados y evitar la hoja de la guillotina? La respuesta a esa pregunta determinará su futuro y el de Francia. El verano de 1794 fue un momento de purgas y traiciones. Napoleón Bonaparte, el héroe de Tolón, estaba en prisión. El delito, su cercanía con la facción de los Robespierre. La guillotina, que él mismo había ayudado a sostener indirectamente con su genio militar, ahora pendía sobre su cabeza. Su familia, refugiada en Francia, vivía con el miedo de que el arresto de Napoleón fuera el preludio de su fin. Leticia, su madre, se aferraba a la esperanza de que su hijo se salvara. En la oscuridad de su celda, Napoleón no se entregaba al pánico. Analizaba la situación, calculando sus movimientos, como si fuera un problema de artillería. Sabía que la política era un campo de batalla tan letal como cualquier otro. Su destino estaba en manos de un nuevo gobierno, el llamado Directorio, un régimen que buscaba estabilidad después del terror, pero que estaba plagado de corrupción e inestabilidad. Unos pocos hombres, antiguos aliados y nuevos enemigos, debatían su suerte. La acusación formal era de conspiración y simpatía por el terror. El riesgo de un juicio sumario era inminente. El joven general sabía que su única defensa era su valor para la República. Sus servicios en Tolón, su mente brillante, la necesidad de hombres competentes para defender a Francia de sus enemigos. Los papeles que lo incriminaban no eran lo suficientemente sólidos. Gracias a la intercesión de algunos de sus camaradas militares y a la falta de pruebas contundentes, Napoleón es finalmente liberado en el mes de septiembre de 1794. Es un hombre libre, pero su carrera está en punto muerto. Es asignado a la infantería, un regimiento menor en la Vendée, un desprecio para un genio de la artillería. Napoleón se niega, no ha llegado tan lejos para ser relegado. Regresa a París, una ciudad que ahora le parece ajena. Es un general desempleado, con un uniforme que ya no tiene un lugar al que pertenecer. Los meses siguientes son de humillación. Vive con su hermano José, apenas con el dinero suficiente para vivir. Los cafés, los salones, los teatros, todo parece burlarse de su situación. Es un general con talento, pero sin ejército. Sus peticiones de un nuevo mando son ignoradas. Sus días son una mezcla de desesperación y la inagotable búsqueda de una oportunidad. Su ambición, lejos de disminuir, se fortalece con cada rechazo. En este periodo de espera, Napoleón conoce a una mujer que cambiará su vida para siempre. La viuda Josefina de Beauharnais. Ella es una mujer de la alta sociedad parisina, elegante, encantadora, con un pasado turbulento. A pesar de su falta de fortuna, Josefina tiene un círculo de contactos influyentes. Napoleón, a sus 26 años, se siente fascinado por ella. Es un amor apasionado y tormentoso, una mezcla de admiración y deseo, pero su relación es también una herramienta. A través de Josefina, Napoleón se introduce en los círculos de poder del Directorio. La oportunidad que tanto anhela llega en octubre de 1795. París es un polvorín. El pueblo, harto de la miseria y la corrupción del Directorio, se levanta en armas. La revuelta realista del 13 de Vendimiario es un intento de restaurar la monarquía y derrocar al gobierno. La Guardia Nacional es incapaz de controlar a la multitud de unos 30.000 sublevados. El Directorio, desesperado, busca a un hombre capaz de sofocar la rebelión. Uno de sus líderes, Paul Barras, un conocido de Josefina, recuerda al joven general de Tolón. La misión es simple: defender el Palacio de las Tullerías, la sede del gobierno. Pero Napoleón le da su propio giro. No se limitará a defender. Decide ser proactivo. Dispersaré a la multitud, no con fusiles,
sino con cañones, le dice a Barras. La idea de usar artillería contra civiles es aterradora, pero Napoleón, con su mente fría, calcula el resultado. Es un riesgo, pero uno que está dispuesto a tomar. En la madrugada del 5 de octubre de 1795, Napoleón emplaza sus cañones estratégicamente alrededor del palacio. Los insurgentes, armados con fusiles y antorchas, marchan hacia las Tullerías. El general Murat, que más tarde se convertirá en mariscal, asegura los cañones en el momento justo, un movimiento clave para el éxito de la operación. A las 4 de la tarde, la multitud está a tiro de cañón. Napoleón, con calma, da la orden. El estruendo de los cañones es ensordecedor. La metralla, bolas de plomo y hierro, diezma a la multitud. No es una batalla, es una masacre. Cientos de personas mueren en cuestión de minutos. El terror se apodera de los sublevados, que huyen en desbandada. La rebelión es sofocada en menos de una hora. La acción es brutal, despiadada, pero efectiva. Napoleón Bonaparte ha salvado a la República. Ha demostrado una vez más que es un hombre dispuesto a tomar medidas extremas para lograr sus objetivos. Se le conoce a partir de ahora como el general Vendimiario. El directorio, salvado de su propia ineptitud, lo nombra comandante en jefe del Ejército del Interior. Su carrera, que estuvo al borde del abismo, ha sido resucitada. Y no solo eso. Ahora, el gobierno confía en él, y él, a su vez, ve el poder que puede ejercer. En el horizonte, una nueva misión lo espera, la más grande de todas, la campaña de Italia. Una campaña que lo convertirá de un general a una leyenda. Pero, ¿estará preparado para el desafío que lo espera, la gloria y el sacrificio que trae consigo el poder absoluto? El directorio, el gobierno de Francia, había sido salvado por un solo hombre. Y ese hombre, Napoleón Bonaparte, el general Vendimiario, había cobrado su recompensa. Ahora era el comandante en jefe del ejército de Italia. En el mes de marzo de 1796, su vida dio un giro. Se casó con Josefina de Beauharnais, la mujer que lo había ayudado a ascender, y 2 días después de la boda, partió hacia Italia. Dejó a su flamante esposa en París, pero no la olvidó. Sus cartas a ella, llenas de un amor ardiente y apasionado, se convertirían en una de las correspondencias más famosas de la historia. El ejército que esperaba a Napoleón en la frontera era un desastre. Soldados descalzos, con uniformes harapientos, hambrientos y desmoralizados. La primera coalición, formada por Austria, Cerdeña y otras potencias europeas, era una fuerza formidable, mejor equipada, mejor entrenada. Los generales franceses anteriores a Napoleón habían fracasado repetidamente. El directorio solo esperaba que Napoleón distrajera a las fuerzas austriacas mientras las principales campañas se llevaban a cabo en Alemania. Pero Napoleón tenía otros planes. El encuentro entre el nuevo comandante y sus soldados es tenso. Los generales mayores, como Massena y Augereau, lo miran con escepticismo. No ven a un gran líder en este joven delgado y pálido, a sus 26 años. Pero Napoleón, con su mirada de acero, se sube a una mesa y les habla. «Soldados», les dice con una voz que proyecta una autoridad inmensa. «Estáis mal alimentados y casi desnudos. Yo os conduciré a las llanuras más fértiles del mundo. En ellas hallaréis ciudades ricas, vastos territorios. Allí hallaréis honra, gloria y riquezas». Sus palabras no son un discurso, son una promesa. En un instante, el escepticismo se transforma en esperanza. La campaña comienza. En menos de 15 días el genio de Napoleón se despliega. Ataca en la frontera entre Cerdeña y Austria. Una estrategia arriesgada. Se mueve con una velocidad que desconcierta a sus enemigos, dividiendo y venciendo a las fuerzas austriacas y piamontesas una tras otra. La batalla de Montenotte, la de Dego, la de Millesimo. Las victorias se suceden. Sus tácticas son innovadoras, basadas en la rapidez, la concentración de fuerzas y la sorpresa. Se mueve más rápido que la información que llega a los despachos de los generales enemigos.
El 17 de mayo de 1796, se enfrenta a un desafío clave: el puente de Lodi. Los austriacos, con sus cañones emplazados, defienden el puente, una pasarela vital sobre el río Adda. Napoleón, en lugar de intentar un rodeo, ordena un asalto frontal. Es una decisión temeraria. La sangre de los granaderos franceses empapa la pasarela de madera. Napoleón, en medio del fuego, anima a sus tropas. Él mismo ayuda a emplazar un cañón. El acto de valentía del líder inspira a sus hombres, que finalmente toman el puente. Es una victoria con un costo alto, pero que cimenta la devoción de sus soldados. A partir de ese momento, lo llaman el Pequeño Cabo. Pero ahora el apodo es de cariño y admiración. Después de Lodi, Milán cae en manos de los franceses. El asedio a Mantua, la última gran fortaleza austriaca en Italia, comienza. La campaña se convierte en una guerra de desgaste. El ejército austriaco, bajo el mando de generales como Wurmser, lanza una contraofensiva tras otra para liberar a Mantua. Napoleón, con un ejército inferior en número, usa su mente estratégica para derrotar a cada fuerza austriaca que se le enfrenta. La batalla de Castiglione, la de Arcole, la de Rivoli. Una tras otra, las victorias se suman. A diferencia de los generales de la vieja guardia, Napoleón come con sus hombres, duerme en tiendas de campaña y se preocupa por su bienestar. Los asciende por mérito, no por nacimiento. Murat, Massena, Lannes, Augereau. Todos ellos se convierten en sus leales generales. La campaña de Italia no es solo una guerra, es la creación de un nuevo ejército, uno que le pertenece a él. Su poder crece con cada victoria. El Directorio, en París, comienza a temerlo. La campaña también tiene un lado oscuro. Napoleón es un general, pero también un conquistador. Ordena el saqueo sistemático de obras de arte, libros y riquezas de las ciudades italianas. Los museos franceses se llenan de tesoros. Es una nueva forma de guerra, donde la riqueza y el patrimonio del enemigo se convierten en botín. Los italianos, que al principio veían a los franceses como libertadores de la opresión austríaca, comienzan a verlos como una fuerza de ocupación. Finalmente, en el mes de febrero de 1797, Mantua se rinde. La última esperanza de Austria en Italia se desvanece. Napoleón persigue al ejército austriaco hasta las puertas de Viena. El Directorio, temeroso de que Napoleón se convierta en una amenaza, lo obliga a negociar la paz. En el mes de octubre de 1797, se firma el Tratado de Campo Formio. Francia obtiene un vasto territorio en el norte de Italia, los Países Bajos y la orilla izquierda del Rin. La campaña de Italia ha sido una de las más brillantes de la historia militar. Napoleón regresa a París como un héroe. No es solo un general victorioso, es una leyenda viviente. Las calles de París se llenan de gente que lo aclama, pero el Directorio, los hombres que le temen, se dan cuenta de que un general popular es una amenaza para el poder. Y Napoleón también se da cuenta. El poder no está en los despachos, está en las manos de los que el pueblo ama. Con su prestigio militar asegurado, ¿qué hará ahora este joven general que ha probado la gloria y el poder? El Directorio tiene un plan para él: enviarlo lejos, a una nueva y peligrosa aventura. A un lugar de arena y misterio, en el vasto continente de Egipto. Napoleón Bonaparte, el héroe de Italia, era demasiado popular, demasiado peligroso para el Directorio en París. Los políticos, temerosos de su creciente poder, necesitaban una solución, y la encontraron en un plan audaz y exótico: la invasión de Egipto. La idea era simple en teoría: conquistar el país para cortar la ruta comercial de Gran Bretaña a la India, su colonia más preciada. Era un objetivo militar, pero también una forma de mantener a Napoleón lejos de Francia. Un general sin ejército, o con un ejército lejano, no era una amenaza. Napoleón aceptó, pero con una ambición secreta. Sabía que la gloria en Oriente era una leyenda. Quería ser más que un general, quería ser un nuevo Alejandro Magno. En el mes de mayo de 1798, una flota de cientos de barcos zarpó de Tolón, el mismo puerto que lo había visto triunfar.
A bordo, no solo había 35.000 soldados, sino también una comisión de ciencias y artes, un grupo de 167 científicos, matemáticos, ingenieros, artistas y arqueólogos. La intención era llevar la civilización, la ciencia y la cultura de la Ilustración a Egipto, un país enigmático, gobernado por los mamelucos, una élite militar de origen esclavo. Este no era solo un ejército, era una expedición de la civilización. El desembarco en Alejandría fue un caos. El calor era insoportable, el desierto, implacable. La marcha hacia El Cairo fue una pesadilla. Los soldados, acostumbrados a los verdes campos de Italia, sufrían de sed, calor y disentería. Los mamelucos, con sus cargas de caballería rápidas y letales, hostigaban a las columnas francesas. La desmoralización cundía. Napoleón, sin embargo, se mantenía firme. Había traído consigo una imprenta para imprimir proclamas en árabe, presentándose como un libertador, un amigo del Islam. La confrontación final con los mamelucos tuvo lugar a las afueras de El Cairo, a la sombra de las majestuosas pirámides. Era el mes de julio de 1798. Napoleón organizó a sus tropas en enormes cuadros defensivos, una formación inexpugnable para la caballería mameluca. Antes de la batalla, se dice que pronunció una de sus frases más famosas: «Soldados, 40 siglos os contemplan». La caballería mameluca cargó con ferocidad, pero sus sables y lanzas chocaron contra una pared de bayonetas y fuego de mosquete. La victoria francesa fue total, decisiva. El Cairo cayó. Pero el triunfo en tierra se convirtió en una catástrofe en el mar. El almirante británico Horatio Nelson, un genio naval, había estado persiguiendo a la flota francesa. En el mes de agosto, la encontró anclada en la bahía de Abukir. En una noche de horror, la batalla del Nilo se convirtió en una masacre. Nelson destruyó casi toda la flota francesa. De un plumazo, el ejército de Napoleón quedó atrapado en Egipto, aislado del mundo exterior, sin refuerzos ni suministros. La invencibilidad de Napoleón había sido destrozada. El aislamiento en Egipto fue una prueba de resistencia. La vida para los soldados y los científicos era una lucha diaria. El Nilo, los templos, los oasis, todo era exótico, pero también hostil. Los científicos, no obstante, se dedicaron a su trabajo. Descubrieron, catalogaron y dibujaron los tesoros del antiguo Egipto. El hallazgo de la piedra de Rosetta, en el mes de julio de 1799, fue uno de los logros más importantes de la expedición. La piedra, con inscripciones en 3 escrituras diferentes, se convertiría en la clave para descifrar los jeroglíficos. El pueblo egipcio, que al principio había sido cauteloso, se levantó en una revuelta. El descontento por la ocupación francesa y los impuestos estalló en una insurrección en El Cairo. En el mes de octubre de 1798, Napoleón reprimió la rebelión con una brutalidad calculada. Su política de amistad con los musulmanes había fracasado. El sueño de un imperio en Oriente se estaba convirtiendo en una pesadilla. En un intento de expandir su control y evitar una invasión otomana desde el norte, Napoleón marchó hacia Siria. La campaña fue un fracaso. En la toma de la ciudad de Jaffa, en el mes de marzo de 1799, los franceses masacraron a casi 2.000 prisioneros otomanos, un acto de barbarie que manchó la reputación de Napoleón. La plaga, el hambre y la resistencia otomana, en el asedio de San Juan de Acre, lo obligaron a retirarse a Egipto, derrotado. En el verano de 1799, mientras la campaña en Egipto se desmoronaba, Napoleón recibió noticias de Francia. El directorio, corrupto e ineficaz, estaba al borde del colapso. La segunda coalición, con Austria y Rusia a la cabeza, había recuperado gran parte de los territorios que Napoleón había conquistado en Italia. Francia estaba en crisis. Napoleón tomó una decisión audaz: abandonar a su ejército. Con un pequeño grupo de sus más leales seguidores, se embarcó en un navío, dejando a sus tropas bajo el mando de su general Kleber. El viaje de regreso a Francia fue tan arriesgado como el de la ida. El Mediterráneo estaba controlado por la flota británica.
Pero Napoleón lo logró. En el mes de octubre, desembarcó en Frejus. Las noticias de su regreso corrieron como la pólvora. A pesar del fracaso de la campaña egipcia, el pueblo lo recibió como a un héroe. Francia necesitaba un salvador, un líder que pudiera restaurar el orden. Y Napoleón, el hombre que había estado al borde del desastre, regresaba con la mente puesta en una nueva conquista. Pero esta vez, el campo de batalla no sería en tierras lejanas, sino en el corazón mismo del poder, en París. Su objetivo ahora no era un país, sino el gobierno mismo. ¿Logrará este general ambicioso tomar el poder de Francia? Napoleón Bonaparte regresó a Francia en el mes de octubre de 1799 como un fantasma. Había abandonado a su ejército en Egipto, pero en la mente de la gente seguía siendo el héroe de la campaña de Italia. La situación en París era crítica. El directorio era odiado por su corrupción e ineficacia. Las calles estaban llenas de rumores de conspiración, de un golpe de Estado inminente. Y Napoleón, con su prestigio militar, era la pieza que faltaba en el tablero. Dos de los directores, Sieyès y Ducos, y el ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, conspiraban para derrocar al gobierno. Querían reemplazarlo por un nuevo régimen más fuerte y estable, pero necesitaban a un general popular para llevar a cabo el golpe. El candidato ideal era Napoleón. Era joven, ambicioso, y lo más importante, no estaba manchado por los fracasos del directorio. Napoleón se unió a la conspiración, no como un peón, sino como el líder. El plan era simple pero audaz. Consistía en 2 pasos. Primero, el traslado de las asambleas legislativas a Saint-Cloud, a las afueras de París, con el pretexto de una conspiración jacobina. Esto alejaría a los diputados de la capital y los dejaría vulnerables. Segundo, la presentación de la renuncia de los directores. Napoleón usaría la fuerza militar si era necesario. La fecha se fijó para el 18 de Brumario, según el calendario revolucionario, el 9 de noviembre de 1799. La mañana del golpe, los conspiradores se encontraron en la casa de Napoleón. Los diputados fueron engañados y se dirigieron a Saint-Cloud. Napoleón, con un grupo de generales leales, se presentó ante la Asamblea de los 500 y la de los ancianos. En lugar de un discurso tranquilo, Napoleón, nervioso y sin experiencia política, divagó. Su intento de justificarse fue un desastre. Los diputados le gritaron: «Abajo el dictador, fuera de la ley». Su hermano Luciano, presidente de la Asamblea de los 500, tuvo que intervenir para salvar la situación. La escena en la Asamblea de los 500 fue un caos. Los diputados se abalanzaron sobre Napoleón. Algunos intentaron agredirlo. El general, que había enfrentado cañones y bayonetas sin inmutarse, estuvo a punto de colapsar. En el momento más crítico, Lucien Bonaparte, su hermano, se dirigió a las tropas que custodiaban el exterior y les dijo que los diputados estaban siendo controlados por los agentes de Inglaterra que querían asesinar a su hermano. Les ordenó que dispersaran a la asamblea. El general Murat, el futuro rey de Nápoles, y sus granaderos entraron en el salón de la asamblea de los 500 con las bayonetas caladas. El espectáculo fue surrealista. Los diputados, que habían gritado «¡Libertad o muerte!», huyeron por las ventanas. El golpe, que estuvo a punto de fracasar por la ineptitud política de Napoleón, se salvó por la fuerza de las armas y la audacia de su hermano. El directorio fue abolido. En su lugar, se creó un consulado provisional, liderado por 3 cónsules: Sieyès, Ducos y Napoleón. Pero la igualdad era una farsa. Napoleón, como el más popular y el que tenía el apoyo militar, era el líder de facto. Su primer acto fue redactar una nueva constitución, la Constitución del año 8. Era un documento que le daba un poder casi ilimitado. En el mes de diciembre de 1799 se promulgó la nueva Constitución. Napoleón se convirtió en el primer cónsul de la República. Los otros 2 cónsules eran solo figuras decorativas. La República Francesa, que había derramado sangre por la libertad, la igualdad y la fraternidad, se convertía, de hecho,
En un régimen de un solo hombre, los primeros años del consulado fueron un torbellino de actividad. Napoleón, con una energía inagotable, se dedicó a reorganizar y modernizar Francia. Creó el Banco de Francia, reformó el sistema judicial con el Código Civil y mejoró la educación. Su objetivo era construir una nación fuerte y centralizada, con él en la cima. Puso fin al caos de la revolución, pero a un precio: la democracia. El pueblo, sin embargo, estaba cansado de la guerra y la anarquía. Preferían la paz y el orden, aunque vinieran de la mano de un dictador. Pero el poder de Napoleón no estaba exento de amenazas. La Segunda Coalición seguía siendo una fuerza formidable. Austria y Gran Bretaña no se rendirían fácilmente. En el año 1800, Napoleón se embarcó en una nueva campaña militar, cruzando los Alpes como Aníbal en la antigüedad. Su objetivo: derrotar a los austriacos y consolidar su poder en Europa. La batalla de Marengo fue un triunfo, pero la victoria estuvo a punto de escapar de sus manos. A punto de ser derrotado, la llegada de un general con refuerzos salvó el día. Napoleón, el hombre que parecía destinado a gobernar, estaba a punto de convertirse en el amo de Europa. Pero su sed de poder era insaciable. El primer cónsul quería más. ¿Qué pasaría cuando el cónsul se mirara en el espejo y viera un emperador? La victoria en Marengo y la subsiguiente paz de Lunéville en el año 1801 solidificaron el poder de Napoleón en Francia. El caos de la revolución había sido aplacado, el orden restaurado. El pueblo, sediento de paz y estabilidad, veía en él a un salvador, un líder que había restaurado el orgullo nacional. Su popularidad era inmensa. Napoleón, sin embargo, no se contentaba con ser el primer cónsul. Su ambición, un motor incansable, lo empujaba hacia algo más grande, algo que trascendía los límites de la República: el poder absoluto. Los años del consulado fueron una época de reformas profundas y duraderas. Napoleón renegoció la paz con la Iglesia Católica a través del Concordato de 1801, poniendo fin a una década de conflicto. Creó la Legión de Honor para premiar el mérito, no el nacimiento. Su mayor logro, sin embargo, fue el Código Civil, o Código de Napoleón, un conjunto de leyes que unificaba el sistema legal francés, garantizando la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y la propiedad privada. Es una obra maestra de la administración, que aún hoy en día sirve de base para los sistemas legales de muchos países. Pero no todos estaban de acuerdo con el ascenso de Napoleón. Los realistas, que querían restaurar a la monarquía, y los jacobinos, que temían a un nuevo tirano, conspiraban contra él. En el año 1804, se descubrió un complot para asesinarlo, orquestado por Georges Cadoudal. La respuesta de Napoleón fue rápida y brutal. A pesar de que no había pruebas, ordenó el secuestro y la ejecución de Luis Antoine de Borbón, el duque de Enghien, un príncipe de la realeza francesa, exiliado en Alemania. La ejecución del duque de Enghien fue un shock para toda Europa. Era un acto de tiranía, un mensaje claro a sus enemigos. No se detendría ante nada para asegurar su poder. La ejecución, sin embargo, paradójicamente, lo ayudó a consolidar su control. Le demostró a los realistas que él no era un títere, y a los revolucionarios que defendería los logros de la revolución. Con su posición asegurada, Napoleón dio el paso final. El Senado, un cuerpo legislativo que él mismo controlaba, le ofreció la corona imperial. El pueblo, en un plebiscito, votó masivamente a favor de la monarquía. Los franceses, que habían luchado por la República, ahora abrazaban a un nuevo monarca. El mes de mayo de 1804, la República Francesa dejó de existir. Nació el Imperio francés, y con él, el emperador de los franceses. La ceremonia de coronación, el 2 de diciembre de 1804, fue un espectáculo de poder y arrogancia. Napoleón no quería que la Iglesia tuviera el poder de coronarlo. Se negó a que el Papa Pío VII le pusiera la corona. En un momento de audacia inaudita, tomó la corona de las manos del Papa y se la puso él mismo en la cabeza. Luego, coronó a su esposa Josefina como emperatriz. La escena era un mensaje al mundo. El poder de Napoleón venía de él mismo,
no de Dios. Napoleón Bonaparte, el muchacho corso que había sido humillado por los franceses, ahora era el amo de Francia. Su ambición no tenía límites. No se limitó a gobernar Francia, sino que extendió su imperio a través de Europa. Nombró a sus hermanos y parientes como reyes de los países vecinos: José en España, Luis en Holanda, Jerónimo en Westfalia. Los matrimonios dinásticos se convirtieron en herramientas de su política exterior. Su objetivo era crear un sistema de estados vasallos, todos bajo su control, todos al servicio de Francia. El antiguo soldado, el teniente sin dinero, se había convertido en un emperador que vivía en un lujo deslumbrante. El estilo imperial, la corte, la etiqueta, eran una copia de la monarquía que la revolución había derrocado. Napoleón creó una nueva nobleza, los mariscales del imperio, hombres que se habían ganado su título en el campo de batalla, como Lance, Davout, Ney y Murat. Eran los nuevos aristócratas, la élite de un nuevo orden. Pero las potencias europeas no se quedarían de brazos cruzados. Gran Bretaña, bajo el liderazgo de William Pitt, organizó la Tercera Coalición en el año 1805, con el objetivo de derrocar a Napoleón. Austria, Rusia y Suecia se unieron a la causa. La guerra era inevitable. Napoleón, con una nueva corona sobre su cabeza, tuvo que demostrar una vez más que era el mejor estratega de Europa. En el mes de octubre de 1805, la flota de Napoleón fue aniquilada en la batalla de Trafalgar por la Armada Británica, liderada por Lord Nelson. Era un golpe devastador para la ambición de Napoleón de invadir Gran Bretaña. El mar era de los británicos. Pero Napoleón, un estratega en tierra, tenía su respuesta preparada. El 2 de diciembre de 1805, justo un año después de su coronación, se encontró con los ejércitos de Austria y Rusia en una batalla decisiva, la batalla de Austerlitz. La victoria, una de las más grandes de la historia militar, se convirtió en su obra maestra. Se le conoció a partir de entonces como la Batalla de los Tres Emperadores. El emperador de los franceses había demostrado que no solo era el amo de Francia, sino el amo del continente. Pero, ¿qué hará un hombre que ha alcanzado la cima? ¿Cómo se mantendrá en ella, con todo el mundo en su contra? El poder absoluto. ¿Le traerá la paz o la destrucción? La batalla de Austerlitz, en el mes de diciembre de 1805, fue la obra maestra de Napoleón. Destrozó a los ejércitos de Austria y Rusia. La Tercera Coalición se disolvió. Napoleón, el emperador de los franceses, era ahora el amo de Europa. Pero una sola nación se mantenía desafiante: Gran Bretaña. El mar era de ellos, el comercio era su sangre. Napoleón sabía que para derrotar a los británicos no podía hacerlo en el mar. Tenía que hacerlo en la tierra, en el corazón de su economía. En el mes de noviembre de 1806, Napoleón promulgó el Decreto de Berlín, que prohibía a todos los países europeos comerciar con Gran Bretaña. Era el inicio del bloqueo continental. La idea era simple: estrangular la economía británica, obligándola a rendirse. Pero la realidad era mucho más compleja. El comercio con Gran Bretaña era vital para muchos países europeos. El bloqueo era una espada de doble filo. Francia se beneficiaría, pero a costa de la economía de sus aliados. El bloqueo fue un fracaso desde el principio. El contrabando se disparó. Los países neutrales, como Portugal, se negaron a cumplir las órdenes de Napoleón. Gran Bretaña, con su dominio del mar, encontró nuevos mercados en las Américas y Asia. La economía de Francia, que al principio se benefició, comenzó a sufrir. La falta de productos coloniales, como el azúcar y el café, se hizo sentir en todo el continente. Para hacer cumplir el bloqueo continental, Napoleón se vio obligado a invadir. En el año 1807, invadió Portugal. Luego, en el año 1808, se metió en el pantano de la península ibérica, invadiendo España. El pueblo español se levantó en una brutal guerra de guerrillas. El 2 de mayo en Madrid, inmortalizado por Goya, marcó el inicio de una guerra que costaría a Napoleón cientos de miles de hombres
y se convertiría en su úlcera española. La guerra en España fue un drenaje constante de recursos y tropas que debilitó al gran ejército. El matrimonio de Napoleón con Josefina no había dado hijos, un heredero. Para asegurar la dinastía, Napoleón tomó una decisión pragmática, pero dolorosa. En el mes de diciembre de 1809, se divorció de ella. A pesar de su amor por Josefina, el futuro de su imperio era más importante que sus sentimientos. En el mes de abril de 1810, se casó con la archiduquesa María Luisa de Austria, la hija del emperador Francisco I. Era un matrimonio de conveniencia, un intento de consolidar su alianza con la Casa de Habsburgo. El matrimonio con María Luisa fue un éxito político. En el mes de marzo de 1811, nació su hijo, Napoleón Francisco, a quien se le dio el título de rey de Roma. Napoleón tenía un heredero. Su dinastía parecía segura, pero su alianza con Austria era frágil, y las relaciones con su antiguo aliado, el zar Alejandro I de Rusia, se estaban deteriorando. El zar Alejandro I, frustrado por las restricciones del bloqueo continental, se retiró del pacto y reanudó el comercio con Gran Bretaña. Para Napoleón, esto era una afrenta personal, una traición. No podía permitir que un país desafiara su autoridad. En el mes de junio de 1812, Napoleón tomó la decisión más audaz y fatal de su carrera: la invasión de Rusia. El gran ejército que Napoleón reunió para la invasión era una fuerza sin precedentes, compuesta por unos 650.000 hombres de toda Europa. Es un ejército de naciones, no solo de Francia, polacos, italianos, alemanes, todos bajo el estandarte del emperador. Cruzaron el río Niemen, la frontera con Rusia. La marcha en el calor del verano fue un calvario. El ejército ruso, bajo el mando de Mikhail Kutuzov, utilizó una táctica de tierra arrasada, quemando aldeas y cultivos, dejando a los franceses sin provisiones. La gran batalla, la de Borodino, en el mes de septiembre de 1812, fue una masacre. Los franceses ganaron una victoria pírrica, con un costo de 40.000 hombres. Abrió el camino a Moscú, la antigua capital. Napoleón entró en una ciudad desierta, abandonada por sus habitantes. Esa misma noche, la ciudad fue incendiada por los propios rusos. El invierno ruso llegó. Napoleón esperó en Moscú, esperando la rendición del zar, pero la rendición nunca llegó. En el mes de octubre, con el frío ya insoportable, ordenó la retirada. La marcha de regreso fue una pesadilla. El frío, el hambre, las enfermedades, los ataques de los cosacos y la falta de suministros se cobraron un precio terrible. De los 650.000 hombres que iniciaron la invasión, solo un puñado regresó. El gran ejército de Napoleón había sido destruido. Pero la humillación, la derrota, ¿serían el fin de su imperio o solo el principio del fin? ¿Qué harían los enemigos de Napoleón ahora que lo veían vulnerable por primera vez? La respuesta a esa pregunta se escribiría en la sangre de toda Europa. El año 1813 fue el año del fin. La destrucción del gran ejército en Rusia fue el punto de inflexión. Europa, viendo la debilidad de Napoleón por primera vez, se levantó en su contra. Prusia, Austria, Suecia e incluso sus antiguos aliados se unieron a Rusia y Gran Bretaña para formar la Sexta Coalición. El cerco sobre Francia se cerraba. La guerra, que antes era una herramienta para la gloria, ahora era una lucha desesperada por la supervivencia. Napoleón, con su genio intacto, se defendió con ferocidad. Levantó un nuevo ejército, compuesto principalmente por reclutas inexpertos. Luchó en la llamada Campaña de Alemania, la batalla de Lützen, la de Bautzen, una serie de victorias tácticas, pero a un costo terrible en vidas. La superioridad numérica de sus enemigos era abrumadora. La guerra de guerrillas en España seguía devorando a sus mejores tropas. Sus mariscales, agotados, ya no tenían la misma convicción. La culminación de la guerra fue la batalla de Leipzig, en el mes de octubre de 1813, conocida como la Batalla de las Naciones. Fue la más grande de las guerras napoleónicas, con más de 600.000 hombres en el campo de batalla.
Fue un desastre para Napoleón. La traición de sus aliados alemanes en el campo de batalla, que se unieron a la coalición, selló su destino. Napoleón sufrió una derrota aplastante y se vio obligado a retirarse a Francia. En el año 1814, los ejércitos de la coalición cruzaron el Rin e invadieron Francia. París, la ciudad que había sido el corazón del imperio, se encontraba amenazada. Napoleón libró una campaña brillante, la campaña de Francia, una serie de victorias tácticas contra un enemigo muy superior en número, pero era demasiado tarde. El 31 de marzo, el zar Alejandro I de Rusia entró en París. El Senado francés, viendo el fin, declaró la destitución del emperador. El 6 de abril, Napoleón, en el Palacio de Fontainebleau, firmó su abdicación incondicional. Sus generales lo habían abandonado. Incluso su mariscal Marmont, un hombre de confianza, se había pasado al enemigo. El hombre que había gobernado Europa ahora era un paria. Los aliados le concedieron el exilio. Se le otorgó el pequeño principado de la isla de Elba, en la costa italiana, un territorio para gobernar en miniatura, una burla a su grandeza. En el mes de mayo, Napoleón llegó a Elba. Era el amo de una isla de solo 12.000 habitantes, pero el exilio no era la prisión. Todavía tenía su mente, su energía, su ambición. Observaba desde lejos los acontecimientos en Francia. El rey Luis XVIII, el hermano del rey decapitado, había regresado al trono. Su gobierno era impopular. El pueblo, que había anhelado la paz, ahora extrañaba la gloria del imperio. Los soldados desmoralizados se sentían traicionados. El 26 de febrero de 1815, Napoleón tomó una decisión asombrosa. Con una fuerza de solo 1.100 hombres, huyó de Elba. Su plan era audaz, loco. Sabía que los franceses lo recibirían. El rey, el pueblo, el ejército. No lo veían como un tirano, sino como un héroe. La marcha de Napoleón por Francia fue un triunfo. Los soldados que el rey enviaba para detenerlo se unían a él. La gente salía a las calles para aclamarlo. El 20 de marzo, entró en París. El rey Luis XVIII, que había dicho que lo detendría, huyó. Napoleón volvió a ocupar el Palacio de las Tullerías. Era el inicio de los 100 días, un breve pero brillante regreso al poder. Las potencias de la coalición, que se habían reunido en Viena para redibujar el mapa de Europa, no podían creer lo que veían. Declararon a Napoleón un proscrito. La guerra era inevitable. Napoleón, a pesar de su regreso, no era el mismo. El país estaba cansado. Los soldados, aunque leales, no tenían la misma fuerza. Tuvo que improvisar un nuevo ejército para enfrentar a los aliados, liderados por el general británico Wellington y el prusiano Blücher. Napoleón, con su nuevo ejército, marchó hacia Bélgica. Su plan era simple: derrotar a los ejércitos británicos y prusianos por separado antes de que pudieran unirse. En la batalla de Ligny, derrotó a los prusianos, pero en lugar de perseguirlos, cometió un error fatal. Permitió que Blücher se reagrupara. El 18 de junio, en un campo de batalla cerca de un pequeño pueblo llamado Waterloo, se encontró con el ejército de Wellington. La batalla, una de las más famosas de la historia, estaba a punto de comenzar, y el destino de Europa, el destino del hombre que se había levantado de la nada para convertirse en emperador, se decidiría en un solo día. La mañana del 18 de junio de 1815, amaneció gris y lluviosa. El campo de batalla cerca de Waterloo era un lodazal. El general británico Arthur Wellesley, el duque de Wellington, había elegido su posición con astucia, en una cresta que protegía a sus tropas. Napoleón, a sus 45 años, no era el hombre de Austerlitz. Su salud estaba deteriorada, su mente, aunque brillante, era menos ágil. Cometió un error fatal. Esperó a que la tierra se secara antes de atacar, dándole tiempo al ejército prusiano de Blücher para que se uniera a la batalla. La batalla comenzó a media mañana. El plan de Napoleón era simple: aplastar el centro de Wellington con una masiva carga de infantería.
Pero la infantería británica, formada en inexpugnables cuadros, resistió. Las cargas de la caballería francesa, bajo el mando del mariscal Ney, fueron heroicas, pero inútiles. Los caballos se atascaban en el barro, los hombres morían a docenas. Napoleón, enfermo y agotado, no dio órdenes claras. La batalla se convirtió en un festival de la muerte, un brutal choque entre dos voluntades. En la tarde, la situación de Wellington era crítica. Sus tropas estaban al borde del colapso, los franceses estaban a punto de romper sus líneas. Pero Napoleón, que esperaba refuerzos, vio un grupo de soldados en el horizonte. Pensó que eran los de su general Grouchy. Eran los prusianos de Blücher. Los prusianos que habían sido derrotados en Ligny llegaron justo a tiempo para reforzar a Wellington. El error de Napoleón al no perseguirlos se revelaba ahora. La llegada de Blücher fue la perdición de Napoleón. Los prusianos atacaron el flanco derecho francés. El gran ejército, que había sido invencible en el continente, se desmoronaba. Napoleón hizo un último intento. Lanzó a su guardia imperial, sus veteranos más leales, a la batalla. Pero la guardia, la élite de su ejército, fue rechazada por los británicos. Fue el final. La retirada francesa se convirtió en una desbandada. Napoleón huyó del campo de batalla. Regresó a París, derrotado. El 22 de junio, abdicó por segunda vez. Su sueño de un imperio, de la gloria, había terminado en un campo embarrado en Bélgica. Se rindió a los británicos, creyendo que lo tratarían como a un jefe de Estado. Pero la coalición no quería arriesgarse a otro 100 días. No querían que volviera a ser un fantasma que pudiera levantarse de nuevo. En el mes de agosto, Napoleón fue trasladado a bordo del navío británico HMS Northumberland. Su destino final fue un lugar tan lejano como inhóspito, la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Un peñón de roca volcánica, a miles de kilómetros de cualquier civilización. Un lugar sin escapatoria. La vida en Santa Elena fue una tortura para un hombre de su energía. El gobernador de la isla, Hudson Lowe, un hombre mezquino, lo sometía a un estricto control. Napoleón, en su exilio, pasaba sus días en un estado de melancolía y amargura. Pero no se rindió. Dictó sus memorias a sus compañeros, recreó las batallas, justificó sus acciones, y construyó el mito del genio que había sido. Creó la leyenda de Napoleón Bonaparte. En sus memorias, Napoleón se presentaba no como un tirano, sino como el hombre de la revolución. El líder que había traído el orden y la estabilidad a Francia, el campeón de la libertad y la igualdad, se culpaba de sus derrotas a la traición de sus generales, a la fatalidad, pero nunca a sus propios errores. El mito de su grandeza, que él mismo construyó en Santa Elena, se extendería por el mundo. En el mes de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió en Santa Elena, a los 51 años. Las causas de su muerte son aún hoy un debate histórico. Algunos dicen que fue un cáncer de estómago, otros que fue envenenado con arsénico. Su último deseo fue ser enterrado a orillas del Sena, entre el pueblo que tanto amó. Su deseo no sería concedido hasta mucho después. 19 años después de su muerte, en 1840, su cuerpo fue repatriado a Francia. Una multitud inmensa, emocionada, lo recibió en París. Napoleón había regresado a casa. Sus restos fueron enterrados en una tumba monumental en Los Inválidos. El hombre que se había levantado de la nada, que había humillado a reyes y emperadores, que había reescrito el mapa de Europa, finalmente encontró la paz. Pero su legado, el Código Civil, la unificación de Europa, la idea del mérito sobre el nacimiento, perduraría. Napoleón no fue solo un hombre, fue una fuerza de la naturaleza. Un personaje de novela, cuya vida y muerte cambiaron para siempre el curso de la historia. El genio, el tirano, el héroe, el mito. El hombre que, en un momento, fue el amo del mundo.